Bueno, continuando con nuestro club de lectura, vamos a continuar con nuestro libro de El Premio Nobel. Con una fascinación fija que su embriaguez hacía aún más intensa, Andrew Cray llevaba ya varios minutos contemplando atentamente la esbelta joven morena de provocativa silueta que formaba parte del grupo contiguo. Entre todas las jóvenes que se encontraban en el gran salón, aquella era la única que atrajo sus miradas. Mientras fingía seguir la conversación que sostenían Ingrid Pohl, un erudito miembro de la Academia Sueca, y el embajador de Italia, su mirada no se apartaba de la joven, que permanecía al lado del profesor Stradman. Estaba seguro de haberla visto antes, pero no recordaba dónde ni cuándo. Sin embargo, se dijo, si la hubiese visto antes, no la hubiera olvidado. De pronto, no estuvo tan seguro de conocerla con anterioridad. Entonces le sorprendió ver la súbita agitación de su rostro y vio cómo daba media vuelta y se alejaba del grupo. Sus ojos la siguieron mientras vagaba por el salón sin rumbo fijo, y entonces comprendió que buscaba al criado de Librea, que se hallaba precisamente a mitad de distancia entre la joven y él. Siguiendo un impulso momentáneo, una necesidad inconsciente que no tuvo tiempo de analizar, Cray se disculpó de manera muy poco ceremoniosa y se alejó del grupo. Aunque sus piernas no obedecían totalmente a sus deseos y zigzagueaba un poco al andar, intentó llegar junto al criado, al mismo tiempo que lo hacía la joven. Emil Stradman ya había llegado junto a la bandeja para tomar la única copa de champaña que quedaba cuando Cray llegó también. «Oh», exclamó, «vaya, usted se me ha adelantado». «Lo siento», dijo ella, sin hacerle apenas caso, «pero puede usted pedir que le traigan otra». Cray miró al criado con expresión interrogadora. El servidor levantó un dedo para indicarle que esperase un momento y se alejó a toda prisa. El norteamericano examinó a la joven, que en aquel momento estaba bebiendo el champaña. «Estoy seguro de que ya nos conocemos», dijo. Por primera vez, ella levantó la cabeza para mirarlo. «Pues yo creo que no», dijo. De pronto arrugó la nariz como si fuese a estornudar. Indicando el champaña, dijo, «Las burbujas hacen cosquillas. Hay que ser francés o buceador para no notarlas». Ella bebió el champaña a sorbitos, rehuyendo su mirada. «Bien, pues si no nos conocemos, podemos hacerlo ahora. Yo soy Andrew Cray. Me han dado, ya lo sé», le interrumpió ella. «Usted me fue indicado por mis acompañantes cuando entró. Felicidades». «Gracias». «Y usted es la hija del profesor Stradman». «Soy sobrina». «Ah, ya. Él es soltero, ¿verdad?» «Solterón impenitente. ¿Y usted le cuida?» «Yo más bien diría que es al revés». Tras una leve vacilación agregó, «Mi tío se basta a sí mismo, yo no». Él la miró con más atención. Era más alta de lo que había supuesto. Su cabello corto, negro como el azabache, reflejaba el brillo de las luces. Los rizos que rodeaban sus mejillas parecían encerrar su rostro de doncella, dándole una expresión pícara. Las palabras virgen y vestal cruzaron por su mente, pero aquellos ojos oblicuos orientales de color esmeralda hacían imposible aplicarle aquel apelativo. La serenidad que radiaba le encantó. Era la propia imagen de la calma, pero ella había dicho que no podía bastarse a sí misma.
Hace unos minutos la estaba mirando. El grupo del que también forma parte su tío dijo, me impresionó su aplomo, eso que los franceses llaman sang-froid y que admiran tanto, hasta que de pronto algo pareció trastornarla y se alejó. ¿Aún está trastornada? Ella lo examinó por primera vez, con el pasmo relatado en su semblante. Sí, estoy muy trastornada. No se deje engañar por la fachada. He necesitado años para construirla, para aprender a ocultarme tras ella. Hizo una pausa como si se sorprendiese de sus propias palabras. No sé por qué le digo esto. Debo de haber bebido demasiado. Esta es la cuarta copa de champaña que tomo. El que ha bebido demasiado soy yo, por haberle hablado de ese modo, repuso Cray, sintiéndose obligado a continuar. Solo le pregunté si estaba trastornada porque quise mostrarme amable con usted. No sé explicárselo. De pronto me pareció muy importante. Eso es todo. No se preocupe. No me he molestado. Usted sabe cómo me llamo yo, pero yo no sé cómo se llama usted. Emily Stradman. Lugar de nacimiento, Alemania. Naturalizada en los Estados Unidos. Residencia en Nueva York desde los 15 años. ¿O eran 16? Residencia actual, Atlanta, Georgia. ¿He olvidado algo? Sí. Estado. Soltera y agresiva. Como resultado de un matrimonio disuelto, es así como los escritores obtienen el material de sus novelas. No hay matrimonio pasado, presente ni futuro. ¿Y cómo puede usted hablar con tanta seguridad del futuro? Porque conozco el presente. ¿Qué hacía usted antes de ganar el premio Nobel? ¿Dar consejos por correspondencia a los amantes desgraciados? Inmediatamente se apresuró a rectificar sus palabras. Perdone, no es más que una broma. No me tome por una fresca. No trate de disculparse de ser fresca ante mí. Esa palabra me deja frío. Solo se puede ser fresco o fresca con los viejos. Y yo no soy viejo. Aún recuerdo la primera vez que una linda muchacha que me presentaron en el club rural me dijo, señor. Aquel día comprendí que había llegado a la mediana edad. Los hombres de media edad no me molestan, observó Emily. A decir verdad, los prefiero. Su compañía es más agradable. Otra flecha. Hay que entender que agradable es un sinónimo de prosaico e inofensivo. No he pensado en ello, ni lo haré. Esta noche no estoy para pensamientos profundos ni análisis, solo para el champaña y el rey. Dicho de otro modo, todavía sigue trastornada. Usted es de una perspicacia que aterra. Por favor, no desnude a mi pobre psiquis aquí. Hablaba sin ira ni animosidad, con voz monótona y baja. Guardó un reservado silencio durante unos minutos mientras miraba su copa, pero sin beber, y luego sus miradas se cruzaron. Sí, aún estoy un poco descentrada. Supongo que querrás saber por qué. Él asintió. Sí, quiero saber por qué. Pues aquí tiene material para su próximo libro, Mr. Cray. Estábamos todos conversando y el doctor Garrett se dedicaba a azuzar al doctor Farelli, con muy poco éxito, justo a reconocerlo, cuando pasó a explicar lo que él había hecho en la guerra, y entonces el doctor Farelli dijo que él había estado preso en una cárcel italiana. Esto le llevó a preguntar si mi tío había sufrido mucho durante la guerra, y mi tío dijo que lo retuvieron como rehén por mi madre y por mí. Nosotros estuvimos en Ravensbrück durante toda la guerra, hasta que se llevaron a mi madre para enviarla a Polonia en un tren para ganado, a Auschwitz. Entonces el doctor Garrett preguntó si ella había muerto. ¿Cuál es la palabra exacta que dijo? Sí, se había muerto en el crematorio. Y yo no sé lo que me pasó. Me impresioné mucho, como si aquello acabase de suceder, como si la viese muerta ante mí. Y creo que eso me hizo perder el aplomo. Es una tontería.
porque hacía años que el recuerdo de mi madre no me impresionaba de ese modo, y de pronto me puse así, sin más ni más, en este sitio y entre extraños. ¿Le sirve esto de material, Mr. Gray? Él se sentía profundamente conmovido. Yo no quiero que usted me dé material, Miss Stradman. Pues, ¿qué quiere? Alguien con quien hablar, tal como lo estamos haciendo. El criado de Librea regresó con la bandeja llena. Cray tomó una copa de champaña y esperó a que el servidor se fuese. Entonces reanudó inmediatamente su conversación con Emily como si temiese perderla. Rectifico lo que he dicho. Lo que yo quiero no es alguien con quien hablar, sino hablar concretamente con usted, sin explicaciones. Uno ve a una chica, a una señorita, y solo porque tiene los ojos verdes o sonríe de una manera determinada o se aparta el cabello de los ojos con la mano o está trastornada. Sí, una cosa así. Entonces uno siente deseos de conocerla. A veces, cuando se la conoce, uno se da cuenta de que se ha equivocado, que de nuevo se ha dejado engañar por una ilusión, pero otras veces no terminó la frase, encogiéndose de hombros, se llevó la copa a los labios. ¿Esa señorita que le acompaña pertenece a su familia?, preguntó Emily. Es mi cuñada. ¿Cómo sabía que no era mi mujer? Yo leo los periódicos, Mr. Cray. También leo montones de libros y me entero de quiénes son sus autores. Sabía que usted había enviudado. En efecto, desde entonces, hace ya 3 años, mi cuñada me ha hecho de nodriza. Pensó en evocar la imagen de Harriet, pero sintió que no estaba en deuda con ella aquella noche, en aquel lugar, y por lo tanto no la mencionó. Su cuñada es muy bien parecida. Es posible. A decir verdad, no me fijo en ella. ¿Se le parecía a su esposa? Mi esposa era más femenina, en cierto modo. En aquel momento no estaba muy seguro de si Harriet había sido muy femenina. Todo era relativo. Comparada con Leah, Harriet era muy femenina, pero comparada con la joven que tenía ante sí, con Emily Stradman, Harriet, con sus vagas facciones eslavas y su carácter activo y desenvuelto, le parecía menos femenina. Mi cuñada Leah ha plantado su bandera en mi cabeza como terreno conquistado, y así estoy. ¿Y qué vida hace usted?, le preguntó Emily. Sé que vive en Wisconsin, pero ¿cómo vive? La aborrecible película de los últimos años empezó a proyectarse en su memoria. Él sopesó su verdad masoquista y repulsiva, e instantáneamente comprendió que no podía revelar la verdad. Como un adolescente deseó impresionar a la hermosa joven. Poseo una gran finca rústica en el sur de Wisconsin, en las afueras de un encantador pueblecito, dijo. Por las mañanas paseo o cuido el jardín. A veces monto a caballo y voy a ver a diversos amigos. Después de almorzar, me encierro en mi estudio del primer piso y escribo hasta que anochece. Mis noches son muy tranquilas. Me reúno con algunos amigos, jugamos a las cartas o me dedico a lectura. A veces voy a pasar unas semanas a Chicago o Nueva York para respirar un poco el aire de la ciudad. Una vida un poco monótona, ¿no es verdad? Me parece divina. Cray sonrió torcidamente. Si Lucis Max le hubiese oído, sin duda le hubiera dicho: vaya hombre, me alegro de que vuelvas a la novela. Ya iba siendo hora. ¿Y usted qué vida lleva?, preguntó él a su vez. Pues yo me ocupo de la casa de mi tío. Trabajo en un hospital de excombatientes de las afueras de Atlanta y, como le he dicho, leo mucho. Esta descripción le pareció tan desprovista de vida que se avergonzó de ella y decidió adorarla un poco. Además,
Como ya puede usted suponer, siempre tenemos la casa llena de personas famosas que van a ver a tío Max y yo tengo que hacerles los honores. Demasiadas cenas, demasiadas noches perdidas. Yo suelo salir como todas las chicas. No me gusta ir a los nightclubs, pero en cambio voy al teatro a pasear en coche o de visita, más que suficiente para mantenerme ocupada. Se sentía más avergonzada que antes y anhelaba cambiar de tema. Ahora estoy leyendo un libro suyo. Lo adquirí para el barco. Esta observación le gustó a Cray y no lo ocultó. ¿Cuál es? Yo creía que los había leído todos, cuando me di cuenta de que me faltaba leer El Estado Perfecto. Casi lo he terminado. Aseguraría que es mi favorito. El que me gustó menos fue El Salvaje. Lo encontré excesivamente brutal, como nuestra época, sí, como nuestra época, y eso es lo que asusta. Armagedón es emocionante y conmovedor, pero también me dio miedo. El agujero negro me parece un clásico, aunque puedo asegurarle que no se vendió mucho en Georgia. Aún recuerdo los esfuerzos que hizo el librero para disuadirme de que lo comprase. Es un libro del norte, señora. No hacía más que decir, pero el que ha escrito usted sobre el intento de Platón por poner en práctica su utopía, ese creo que perdurará. Tío Max me dijo que se agotó hace poco en Escandinavia y que por eso le dieron el premio. Desde luego lo merece usted. La intensiva simpatía que le inspiraba a la joven se convirtió en una verdadera adoración. Me gustaría que asistiese usted a la próxima reunión para promoción de ventas de mi editor. No es necesario. Usted ya no necesita publicidad. Lo miró de hito en hito. Desde luego, resulta curioso conocer a un autor. Dijo por último, es difícil hacerse una imagen. 2 de sus libros, no, 3, son tan violentos, mejor dicho, indignados, furiosos, y usted no me parece así en absoluto. Mi lengua visperina está muy oculta y solo la saco a relucir en ocasiones especiales, por ejemplo, cuando escribo un libro. ¿Por qué? Yo más bien lo considero una virtud, no un defecto. Los insultos son una bandeja roja que invita al conflicto, a la lucha con la vida, y mi parte más visible es tímida, tiene miedo y no quiere líos, ¿me entiende? Completamente. Quizá por eso me refugio en la historia, donde nadie me buscará para obligarme a luchar. Es más cómodo. Es una debilidad, una especie de huida, pero así es. También comprendo eso. Casi lo había adivinado. Cray paseó su mirada por el salón y pensó que o bien se había vuelto miope o los invitados se hallaban envueltos por la niebla. He bebido demasiado, se dijo. He bebido con exceso. Y en aquel momento lo lamentaba. Hubieras deseado estar ahí con todas sus facultades intactas, pero ya era demasiado tarde. No hablemos más de eso, dijo. No seamos la nota discordante del banquete real. Apuró su copa de champaña en un último gesto de flagelación. Depositando la copa sobre una cómoda, dijo, ahora quiero enseñarle una cosa. Tomó a Emily por el brazo, pero ella se resistió. ¿Qué quiere enseñarme? Él señaló a un lado. ¿Ve esa puerta de ahí? El conde Jacobson me ha dicho que conduce a una de las habitaciones históricas del palacio, el dormitorio de lujo de Sofía Magdalena. Dice que vale la pena verlo. ¿Por qué no vamos? Ella vaciló. No sé. Sea usted audaz. Le tomó la copa que sostenía en la mano y la colocó también en la cómoda. Luego, rápidamente, cruzó las alfombras francesas en dirección a la puerta de la Cámara Real. Sígame, ordenó, y Emily le siguió por un corredor penumbroso hasta un diminuto y resplandeciente salón. Cray abrió la puerta, atisbó al interior y anunció, Sofía Magdalena nos espera. Ella entró en el regio dormitorio y Cray la siguió cerrando la puerta tras ellos. La majestuosa estancia, tenuemente iluminada por una sola lámpara, era blanca
y dorada, con el techo barroco. Las pilastras eran delicadas y femeninas, con su adorno de laurel rosa. La pintura del techo representaba una alegoría de los 4 continentes. El resto estaba perdido en sombras. Craig permanecía cerca de la puerta, sintiendo que las rodillas se le doblaban y siguiendo con la mirada de sus ojos enrojecidos a Emily, que se acercó a una alcoba para examinar 2 retratos firmados por Gerald de Eugenio de Beauharnais, hijastro de Napoleón, y de la esposa de aquel, la princesa Amalia Augusta de Baviera. En el salón, Craig solo había percibido el rostro de Emily, pero en aquel lugar íntimo y recogido vio, como si fuese por primera vez, su esbelto cuerpo, subrayado por el ajustado traje de noche hendido hasta la rodilla. Entonces, cuando ella se volvió de perfil y después se puso de escorzo, él se dio cuenta de que, si bien era esbelta, no era delgada. Sus hombros eran opulentos, lo mismo que su pecho, y sus caderas y piernas descendían en una amplia curva desde su estrecha cintura. Mientras se tambaleaba junto a la puerta, pensó con una punzada de dolor que ningún cuerpo femenino le había traído como aquel desde que murió Harry, con excepción desde luego de la Lily que se apareció en su sueño la noche anterior, aunque eso fue distinto, algo fugaz y momentáneo, pero entonces le parecía resucitar de un largo sueño de muerte. Deseaba la belleza física de Emily y aquella necesidad, aquel deseo que no experimentaba desde hacía tanto tiempo, se sobrepuso entonces a su razón. Con su paso tambaleante de beodo atravesó el dormitorio y se plantó frente a ella. Emily levantó la mirada mostrando una expresión de sorpresa. La cabeza de Craig daba vueltas, el corazón le latía desoladamente y se sentía loco y extravagante. Quería estar a solas con usted, le dijo. Los ojos de Emily denotaron alarma, pero no se movió. Ya estamos solos. Es usted tan hermosa. Todo, yo tiemblo interiormente. Qué hermosa es. Tenía que decírselo. Gracias, dijo ella muy rígida. Ahora creo que deberíamos. Emily, quiero besarla. No he tocado a una mujer que me importase tan hermosa como usted desde... Le puso las manos sobre los brazos, notando su suavidad bajo sus palmas. Trató de atraerla hacia él, pero toda ella fue de pronto músculos y tendones que se le vestían. No me toque. Emily, escuche, quiero decirle que salga. Váyase. Trató de pasar junto a él, casi corriendo, pero Craig la agarró por el hombro y la detuvo, haciéndola girar. Entonces la vio como no la había visto hasta aquel momento, jadeante, temblorosa, acorralada, y comprendió el daño secreto, la lesión oculta que había en ella y que él solo había conocido en sí mismo. La enormidad del nuevo daño que le había causado lo abrumó y sintió una vergüenza suicida. La soltó inmediatamente. Lo siento, Emilia. Emily, le ruego que me disculpe. Yo no soy así. En absoluto. He bebido demasiado y he perdido la cabeza. ¿Podrá perdonarme? ¿Perdonar lo que he hecho? Olvídelo, por favor. Se debe a la bebida. Todo el día he estado bebiendo y ahora que precisamente un repentino y fuerte crujido interrumpió sus lamentaciones y un rayo procedente del saloncito penetró en el dormitorio. Ambos se volvieron hacia la puerta. Estaba abierta de par en par. En el umbral se alzaba Lea Decker, severa como la conciencia. Lea avanzó despacio, con los labios apretados, mirándoles alternativamente hasta colocarse a pocos pasos de ellos. Fue a Craig a quien se dirigió con frialdad. Debí entrar aquí y he creído que debía decírtelo, o de lo contrario te echarán de menos. Acaba de llegar el rey.
Cray hizo una profunda inspiración tratando de readquirir su compostura. Te presento a Miss Emily Stratman, sobrina del profesor Stratman, mi cuñada Miss Lea Decker. ¿Cómo está usted?, dijo Emily con voz opaca y sin tono. Luego dio unos pasos atrás. Le ruego que me disculpen. Mi tío me espera. Se dirigió rápidamente hacia la puerta, con la cabeza alta y sin mirar atrás. Lea la contempló con ojo crítico y luego se volvió hacia Cray. Bien, dijo. ¿Bien qué? No, nada. Señor, ¿cómo estás? Tienes los ojos llorosos, inyectados en sangre, y la corbata, y además despeinado. Toma, aquí tienes un peine. No pierdas el tiempo conmigo. Se sentía fúnebre y con deseos de entonar una endecha. Ni todos los caballos ni los hombres del rey, a Humpty Dumpty, pudieron devolver a su Grey. ¿No te acuerdas? Anda, vamos a hacer la reverencia. Cuando el bastón del conde Bertil de Jacobson golpeó 3 veces el suelo, los ocupantes del salón se arrimaron a las paredes. Y esperaron, formando un largo e irregular semicírculo. Apenas había cesado el eco de los golpes cuando el rey de Suecia penetró por la arcada. Tras él venían, muy elegantes, las princesas y los príncipes reales. El séquito se detuvo, y el rey, que vestía un severo traje de etiqueta sin ningún adorno, se adelantó y contempló el salón con una leve sonrisa. Jacobson se adelantó entonces por la alfombra en dirección a su soberano. Cuando llegó ante el rey, se detuvo y se cuadró rígidamente. El rey le tendió la mano, y Jacobson, inclinando la cabeza, la tomó en la suya, aunque así verdad apenas la rozó. Luego el rey se dirigió hacia el semicírculo que formaban los invitados, con Jacobson siguiéndole respetuosamente a medio metro de distancia y haciendo las presentaciones en un susurro mientras su Alteza Real saludaba a los invitados, caballeros y señoras, con un apretón de manos, una inclinación de cabeza, una palabra ahogada. Andrew Cray, situado junto a Lea en el primer tercio del semicírculo, observó todo este protocolo con ojos lagañosos, apoyándose en la cómoda que tenía detrás para evitar tambalearse en exceso, tal como había hecho el monarca pocos momentos antes. Cray se dedicó a contemplar a los invitados. La mayoría seguían el avance de Su Alteza Real. Los restantes, casi todos ellos escandinavos, miraban fijamente frente a sí como soldados en una revista. Cray escrutó las caras de las mujeres, que veía bastante desenfocadas, buscando aquella de quien deseaba comprensión y perdón, pero Emily no se veía por parte alguna. Notó un extraordinario movimiento a su lado. Se volvió para descubrir su causa y le hizo gracia ver a su cuñada inclinándose y bajando la cabeza con unos extraños movimientos convulsivos que su ceñido y apretado vestido de noche aún hacía más epilépticos y desmañados. Entonces comprendió que aquella era su versión de la reverencia, recientemente aprendida. La vio erguirse de nuevo, lenta y trabajosamente, como si se levantase de una colchoneta, y por último recuperó su posición vertical. En aquel momento oyó pronunciar claramente su nombre junto con las palabras literatura y laureado, y como uno de los perros condicionados que utilizaba Pavlov de una manera irreflexiva, por puro reflejo, se apartó de la cómoda de un empujón y se enderezó ante el rey de Suecia, tratando de abombar el pecho. El rey le tendió la mano. Bienvenido a Suecia, Mr. Cray. Desmañadamente, Cray tomó la mano del monarca para soltarla enseguida.
Gracias, dijo, disponiéndose a añadir la palabra rey, pero se contuvo a tiempo. Se esforzó desesperadamente por recordar lo que ordenaba el protocolo y consiguió encontrarlo. Majestad. El monarca no se marchaba. Me gustó mucho su novela, El estado perfecto. Los sentimientos que expresa en ella coinciden con los míos. Agradezco mucho esas palabras a su majestad. Espero con interés que termine su próxima obra. Sostenido por el batallón de botellas que había consumido, Cray se sintió tan osado como un joven socialista. ¿Debo interpretar esto como una orden de su majestad? La respuesta hizo gracia al soberano. Si usted prefiere considerarlo así, Mr. Cray, me siento sinceramente halagado e inspirado. El primer ejemplar de mi libro será para su majestad. El monarca continuó sus salutaciones, estrechando las manos de otros invitados y respondiendo con un leve ademán a las inclinaciones de las damas. Cray se sintió efectivamente halagado por el interés demostrado por el monarca, pero no inspirado. Eso no, pues la soberanía del rey era temporal y limitada a su tierra, y Cray solo rendía tributo a las musas. Antes fue Clio y a la sazón Calíope. Con pesar se dijo que no podría cumplir su promesa al rey de Suecia. Llegó a sus oídos el susurro inquieto de Lea. ¿Cómo te has atrevido a bromear así con su Alteza Real? A él no pareció importarle. ¿Y tú cómo lo sabes? Oh, Andrés, me has disgustado tanto. Pues a él le gustó, dijo Cray entre dientes. Aunque así fuese, tú te conviertes en un ser irresponsable cuando bebes. ¿Qué se te ocurrirá hacer ahora? Vamos, por Dios, Lea, que esta noche hemos dado el golpe. Yo no criticaré tu reverencia, pero tú no te metas con mi diálogo. Ahora, mujer, pórtate bien. Todos te vieron entrar en aquel corredor para ir al dormitorio. ¿Y qué? Esto no es un burdel. Lea exhaló un suspiro, sonrojándose y apartándose de su cuñado. Miró vivamente a su alrededor para averiguar si alguien había oído la irrespetuosa frase de Cray. Al ver que nadie la había oído, se dispuso a hablar de nuevo, pero se contuvo y se sumió en un hosco ensimismamiento. Al otro lado del salón, el rey había terminado de saludar a sus invitados y, situado entonces a la entrada de la galería de Carlos XI, esperaba su séquito, seguido por las princesas y príncipes de sangre real. Penetró en el comedor. Inmediatamente el semicírculo de invitados se rompió y todos avanzaron hacia la entrada, donde formaron una columna para dirigirse a ocupar sus lugares en la mesa del banquete real. Cray descubrió que su tarjeta le colocaba entre Lea e Ingrid Paul, a menos de 10 metros del rey, quien ocupaba la presidencia de la mesa, muy aislado, salvo las dos princesas sentadas a un lado del monarca, un príncipe y otra princesa al otro lado, y un camarero privado de librea de pie a una cierta distancia. Aturdido por el alcohol, Cray entró en los ojos para ver bien lo que le rodeaba. Realizaba aquella cuidadosa inspección no para archivar lo visto en su memoria de escritor, sino en honor de Lucius Mac, su portapalio favorito, con el que tendría un buen tema de conversación. La mirada de Cray recorrió la galería, distinguiendo bustos de un rey y una reina antiguos sobre una repisa, y varias vitrinas que contenían objetos de plata labrada, ámbar y porcelana. Las pinturas del techo, como había de saber más tarde, se referían a sucesos acaecidos en el reinado de Carlos XI y Ulrica Eleonora. Del techo pendían una resplandeciente araña y exactamente bajo ella, sobre la mesa, se hallaba un magnífico vaso elevado y ante él un reluciente servicio de plata. Atisbó para ver
si el rey tenía el mismo servicio de plata, pero su mirada fue atraída por algo que había junto al plato del soberano. Era un vulgarísimo huevo que se veía extrañamente majestuoso en una brillante huevera de oro. Tocando el flácido brazo de Ingrid Paul, lo señaló y preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué? Junto al plato del rey, parece un vulgar huevo proletario. Y lo es, Mr. Cray, dijo Ingrid Paul risueña. Es una tradición. Hace mucho tiempo, uno de nuestros primeros soberanos cristianos, posiblemente Olof Stocknum o Eric Hedvarson, se sentó a cenar con un gran dolor de tripas y, rechazando los opíparos manjares que tenía sobre su mesa, pidió un huevo pasado por agua. Aquello era inaudito, pues los huevos solo comían los labriegos, y durante una hora la cocina del palacio anduvo revuelta mientras todos buscaban el dichoso huevo, y el rey se consumió de impaciencia. Por último encontraron el huevo y se lo sirvieron, pero entonces el monarca ya estaba fuera de sí. Acto seguido hizo una proclama real. Desde aquel día habrá siempre un huevo pasado por agua junto al plato del rey, dispuesto a ser comido, por si el monarca lo necesitaba. Durante 10 siglos se ha mantenido esa tradición y ahí puede ver usted ahora el huevo real. Muy curioso, dijo Cray. ¿Y qué hay sobre esa mesa detrás de su majestad?